¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Estamos muy contentos de que estés acá en este compartir. Este semillero te da la bienvenida para compartir este todo contigo. Muchas gracias, profe. Primero quisiéramos que te conozcan. ¿Cuál ha sido tu rol dentro de la Universidad de Antioquia, tu nombre, tu sueño? Y así te van a poder identificar. Bueno, yo soy Walter Gabriel Vélez y esta es mi seña. Soy egresado de la Universidad de Antioquia, del pregrado de licenciatura en Filosofía, del Instituto de Filosofía y del posgrado de la maestría en Educación, Sistemas Simbólicos y Diversidad Cultural de la Facultad de Educación. Y soy docente de cátedra desde el año 2005 hasta ahora. Ese soy yo. Muchas gracias, Walter. El objetivo de este espacio es compartir contigo este asunto del ingreso a la Universidad de Antioquia. Estamos muy contentos, por supuesto, y sabemos que es muy importante dar una mirada histórica a este acceso de las personas de la universidad. Sabemos que tú, Walter, has formado parte de este proceso también y quisiéramos conocer algo de él. Quisiéramos preguntarte inicialmente, ¿cómo surge este estudio? Tú como persona oyente preguntarte, mostrar interés por la comunidad sorda acá en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo surge eso? Bueno, mi papá es ensordecido. No es sordo, él no nació sordo, él quedó sordo profundo, bilateral, el año en el que yo nací. Entonces mi papá nunca me escuchó la voz, yo creo que gracias a Dios. A pesar de que mi papá no era usuario de lengua de señas, pues siempre viví la dificultad de comunicación con mi papá toda la vida. Y necesitaba a mi mamá como intérprete. A pesar de que no le interpretaba en lengua de señas, sino también en español, él solo, después de que quedó sordo, solo se podía comunicar con mi mamá, plenamente. Digamos como que esa situación de la sordera estaba relacionada conmigo desde siempre, pero desde otra posición, ¿cierto? Desde un ensordecido usuario de la lengua oral del español. Después pasé al magisterio público en el año 2005 y entre los colegios que podía escoger, porque quedé en un buen puesto, podía escoger, entonces estaba Francisco Luis Hernández. Como trabajaba aquí en la Universidad de Antioquia ya como profe de cátedra, entonces quería un colegio que me quedara cerquita de la universidad y miré todos los colegios que ofrecían que estaban cerquita y encontré a Francisco Luis Hernández, y el hecho de que hubiera estudiantes sordos pues inmediatamente cautivó mi atención y quise estar allí. Y estando en Francisco Luis Hernández conocí la diferencia que había entre mi papá y los sordos profundos prelingüísticos, que mi papá era un sordo profundo postlingüístico, es otra realidad. Conocí esta otra realidad y eso me cautivó enormemente. Y yo pues he sido un hombre de estudio, toda la vida es lo único que sé hacer, estudiar. Y me preocupó muchísimo saber que los estudiantes sordos terminaban el colegio y que no había una opción de educación superior clara aquí en la ciudad. Lo único que había en el momento era una técnica de logística con el SENA, era lo único que se ofrecía después de que se graduaban. Y bueno, esa preocupación me llevó a ocuparme de cosas aquí en la universidad en algún tiempo. Muy bien, muchas gracias. Wow, muy bueno saber esta información que nos dan a los universitarios. Gracias por esta información. Seguramente muchos tampoco lo sabían.
en ese momento tú, bueno, te surge esa preocupación. Evolucionó hasta que estamos en el proyecto educativo bilingüe intercultural, pues porque todos los conceptos van evolucionando, pero estábamos en el momento de la implementación de los PERI. Y el INSOR tenía, dentro de la investigación para los PERI, el colegio dentro de las instalaciones del INSOR, que más adelante la Procuraduría Nacional hizo cerrar, pero ese era el contexto de educación que teníamos, ¿cierto? Si eso lo había acabado en el 2002 de graduar la primera promoción de bachilleres sordos, 2002, esto es ayer, ya se habían graduado entonces 3 promociones y, lo repito, sin oferta de educación superior, claro. Bueno, en mí la inquietud nació cuando en el periódico una vez salió la noticia de que ya estaban para graduarse los primeros sordos en la Universidad Pedagógica Nacional. Y simplemente salió en la prensa el titular y me dediqué a buscar y encontré que había un grupo de investigación, Manos y Pensamientos, que ellos, era la universidad la que había tenido la iniciativa de llamar a los sordos a que estudiaran allí, cosa distinta al caso de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? En el caso de la Universidad de Antioquia es un caso de exigencia de derechos, y exigencia de derechos por vías de hecho, ¿cierto? Por acciones afirmativas, la única manera de lograrlo. Pero en el caso de la UPN me pareció una cosa hermosa, una universidad pública que decidió, yo soy autónoma, ¿cierto? La ley me da el principio de autonomía, pero no lo decido como la de Antioquia, soy autónoma para excluir, sino que también soy autónoma para incluir, ¿cierto? Y ese grupo de investigación hace un montón de ensayos, pero
parecía a mí una cosa muy hermosa, se inventaron el semestre cero, un montón de cosas, y yo decía, ¿y por qué en Medellín no pasa algo así? Porque Isabel Cristina, no sé si la recuerdan, Isabel Cristina para estudiar tuvo que hacerlo en Bogotá, en la Iberoamericana, creo que ella se graduó, que era la única sorda que yo conocía que se iba a graduar. Pero todos los sordos que estaban aquí en Medellín, ninguno, ¿es cierto? Los sordos adultos, ninguno. Los modelos lingüísticos no estudiaban nada, simplemente eran bachilleres y ya, pero no estaban en ninguna otra cualificación. Y bueno, aquí en la universidad entonces empecé como a indagar y encontré que también había un grupo de investigación en la Facultad de Educación, en la licenciatura en Educación Especial específicamente, el grupo GRECE. No sé si todavía el grupo sigue activo, eso no lo sé. GRECE era grupo de educación especial, grupo de estudio en educación especial era que se llamaba GRECE. Y ahí estaban específicamente con quienes yo me contacté pues inicialmente, Eliana Medina, Liliana Rendón, Miriam Ramírez, y Alex Yarza, pero de él no me sé la seña, Alex Yarza, pero ok. Alex estuvo solo algún tiempito ahí vinculado a ese grupo y lo que se hacía era desde las prácticas pedagógicas de la licenciatura de educación especial. Hubo varios proyectos de investigación relacionados con el ingreso de las personas sordas a la universidad. Recuerdo muy especialmente uno que se llamaba La ausencia de las personas sordas en la Universidad de Antioquia. Una de las estudiantes es Poliana, ahora trabaja en la Secretaría de Educación de Itapí, en la División de Calidad y Difusión. El trabajo es muy hermoso, evidenciando las representaciones sociales que había entre los maestros y los administrativos de la Universidad de Antioquia, por las cuales los sordos no ingresaban. En ese contexto, de esas prácticas pedagógicas de las estudiantes o los estudiantes de licenciatura en educación especial, se hicieron muchas cosas. Hicimos foros, seminarios, donde venían las personas sordas aquí a la universidad, celebrábamos el Día del Sordo ahí en la Facultad de Educación, como mostrando que los sordos existían, mostrando la lengua de señas. Recuerdo que hicimos en una de las semanas de la lengua, hicimos un día para la lengua de señas y todo el día contamos cuentos y vinieron sordos a contar historias. Bueno, muchas cosas como desde el orden académico, pero eso también pasó, digamos, como a lo administrativo. Uno de los proyectos, ya cuando inició Luisa Fernanda, se me olvidó la seña de Luisa Fernanda, Luisa Fernanda Naranjo. Luisa Fernanda y sus compañeras, yo tuve el placer de dirigir su trabajo de grado, del pregrado. Ellas lo que hicieron fue el diseño del aula para sordos de la normal de Sonsón. Y estas niñas fueron hasta el consejo de Sonsón y lograron que el consejo aprobara una partida presupuestal para crear el aula, y el aula se creó realmente tal como fue diseñada en su proyecto de grado. Claro, el diseño se hizo con los sordos de Sonsón. Viajábamos a Sonsón a buscar a los sordos en las veredas, y los que había en el pueblo, en los corregimientos, hasta Doradal, buscando los sordos para crear esa aula para sordos que se creó, y hasta que yo le hice seguimiento era un éxito. No sé si en este momento el aula continúe o no. Sin embargo, ahí con Luisa Fernanda se generó como una inquietud por el examen de admisión. Ya habíamos tenido el intento con estos miembros de GRECE, con Lili, con Liliana, con Miriam,
de proponer un acuerdo superior para el acceso de las personas sordas por cupos especiales, exactamente igual que las personas indígenas, y nos estábamos apoyando era en esta ley del 2005, no la 324, sino muy bien. En esta ley, en la 986 del 2005, que específicamente, no en uno de los artículos, sino en uno de los considerandos, define a las personas sordas como parte de la riqueza pluriétnica y multicultural del país. Y específicamente dice, y en tal sentido son equiparables a las comunidades indígenas y deben tener los derechos conducentes. Amparados en ese considerando de esa ley, presentamos al Consejo Académico de la Universidad de Antioquia una propuesta de acuerdo para que los sordos pudieran ingresar de una manera equiparable a como ingresan las comunidades indígenas o las comunidades afro. Se alcanzó a discutir en dos consejos académicos. Debió haber sido el año 2007-2008. Se discutió, pues se agendó y se discutió, pero no pasó nada. Después, en el año 2008, que cambian de rector en Ciesor, Eleonora dejó de ser la rectora y entró el rector John Mario Garavito. Digamos que también tuvo la misma inquietud, pues es decir, cómo que estamos dirigiendo un colegio en el que la mayoría de sus egresados no pueden ir a la universidad. Pues, ¿cómo es esto posible? Muy inquieto John Mario, entonces con varios maestros del colegio hicimos una propuesta para presentarla a la Universidad de Antioquia, proponiendo un acceso de los sordos similar al acceso que tienen los estudiantes normalistas. Los estudiantes de las normales públicas vienen a la Universidad de Antioquia ya con unos cursos adelantados. Nos habíamos pensado una propuesta como de media técnica en lengua de señas para preparar a los sordos para que llegaran a la universidad. Nos reunimos con el doctor, recuerdo que era Guillermo, el vicerrector de docencia en ese tiempo. Tuvimos 2 reuniones con el vicerrector, pero la propuesta tampoco fue aceptada. Bueno, ya cuando Luisa Fernanda llegó, lo que empezamos a pensar fue la manera como se hace el examen de admisión para las personas sordas es el entreno. Ese es el quid. Ahí es donde está el asunto. Ese examen no sirve. Hicimos derechos de petición, el director de admisiones y registro era el doctor Bustamante. El doctor Bustamante con mucha seriedad nos respondía a cada derecho de petición con la normatividad interna de la universidad en la que él estaba mandatado para cambiar el examen de admisión. Hicimos varios oficios también a la rectoría. Cuando eso había salido el doctor Restrepo Cuartas y había entrado el doctor Alberto Uribe, y la respuesta era que más fácil le veríamos las rodillas al Santo Padre que cambiar aquí el examen de admisión. Pero lo trabajamos mucho. Hicimos proyectos de investigación otra vez dentro de la licenciatura en educación especial, buscando cómo se podía hacer un examen de admisión que fuera igual de exigente como es para las personas oyentes, porque no cualquiera que sepa hablar y escribir y leer en español pues va a ganar el examen de admisión de la universidad, que fuera igual de exigente pero que fuera posible para las personas sordas. Recuerdo que estudiábamos mucho las pruebas de admisión
cuando eso no estaban liberadas, como están ahora, que están en la web para que la gente las estudie, cuando eso era material top secret, y cuando tocaba venir a interpretar el examen de admisión, el intérprete que venía solamente podía conocer el examen de admisión una hora antes de que empezara el examen, y lo encerraban en una pieza y lo ponían a vigilar, o ponían a otra persona a vigilar, que no fuera a entrar celular, que no fuera a tomar fotos. Eso era supremamente estricto, pues porque eso era como la joya de la corona de la exclusión que la universidad ejercía siempre en la sociedad vigente. Nunca fue posible que se lograra. Por todas las puertas que tocamos siempre había un portaje, hasta que tuvieron que ser los mismos sordos que hay. Bueno, pero quiero, se me olvidó ahorita un aspecto que a mí me parece importante, hasta un preuniversitario para sordos con apoyo de la Facultad de Comunicaciones, presentamos un proyecto al BUCE, al Banco Universitario de Pequeños Proyectos, y pasamos y pudimos hacer un preuniversitario para sordos. Yo daba lengua materna, el profesor Cáez, daba matemática, y Carlos Arelza, él era el intérprete de matemáticas, y John Jairo Blandón era el intérprete de lengua materna, pues porque ante la dificultad de cambiar el examen de admisión, pues lo que pensamos fue, pues cojamos un grupo de sordos y preparémoslo bastante para que presente el examen de admisión, y tampoco. Bueno, con relación al acuerdo, pues actual el 578, al acuerdo académico, pues yo también diría que tiene mucha relación, ¿cierto? En el inicio de este acuerdo, ya cuando fue la Universidad de Antioquia la que dijo la vicerrectoría de docencia, era una vicerrectora, algo de Estela, no sé cuál es, que contrataron a Luisa Fernanda justamente para ello, para que pensara lo del examen de admisión, proyectaran el acuerdo, y Luisa Fernanda pues ya nos había acompañado como estudiante en todas estas luchas. Pues yo creo que ahí alguna semilla o algún germen debe haber quedado. Obviamente que eso tuvo que haber tenido todas las modificaciones que tenía que tener, obviamente. Pero yo sí creo que todos esos intentos y toda esa historia que duró muchísimo tiempo, en mi caso desde el año 2006 hasta pues esto se viene a lograr apenas en el 2020. Son varios años buscándolo, pero cuando yo vi que el acuerdo ya era una realidad, pues yo también lo sentí como un todo lo personal, aunque yo ya hubiera salido como de la lucha, ¿cierto? Pero sí, yo creo que este acuerdo también, como que su brote o su raíz puede estar por aquí, y él es un producto independiente, obviamente que sí,
pero tiene como raícesitas de toda esta historia que vivimos. Es que son muchas cosas, porque pensar el acceso solo como acceso pues no tiene sentido si no se piensa el acceso acompañado de la permanencia, qué estrategias de permanencia tiene, y si no se piensa la permanencia acompañada del egreso, es decir, listo, accedieron, permanecieron, egresaron. Digamos que es como toda una ruta que uno tiene que pensarse y anticiparse, y yo creo que son demasiadas. El profesorado de esta universidad es una cosa extraña. El peso académico de los pregrados de esta universidad está en los profesores de cátedra, no en profesores vinculados. Los profesores vinculados de esta universidad están en los posgrados y estarán en otras funciones, pero no están en los pregrados. El peso académico de los pregrados lo soportan o lo soportamos los profesores de cátedra. Y los profesores de cátedra somos estos. Venimos por horas, páguenos las horas y así. No sé qué pasará con los sordos que están en las aulas de clase en los pregrados, teniendo profesores de cátedra que somos comida de hoy y hambre de mañana. Yo no sé cuáles serán las representaciones mentales que los profesores que están recibiendo a estos estudiantes tienen sobre sordos y sordomudos. No sé cómo se garantiza el acceso real a los ámbitos conceptuales que tienen que acceder las personas sordas, cómo garantizar el nivel académico cuando está tan diluido el peso académico entre tantas personas. De todas maneras, nosotros seguimos siendo un departamento estudiantil. Y hay muchas acciones muy hermosas, obviamente, que sí, que dan mucha esperanza a esta ayuda, pero me imagino que eso del talento humano nuestro de maestros frente a los sordos en el aula de clase se va a hacer un reto. Segundo, no sé qué pasará con los intérpretes en las aulas de clase. Porque si cuando yo era profe en CIESO resulta una figura problemática y resulta una tensión entre los maestros y los intérpretes. Cuando nos tomamos el trabajo en serio, resultamos tensionados, maestros e intérpretes. Si nos pasa en el colegio, ¿qué pasará? No sé cómo se gestiona esas cosas, el equipo de intérpretes, cómo gestionará todas esas cosas que a mí me preocupan muchísimo. Los otros escenarios de universidad que hay que ofrecerle a las personas sordas, bienestar universitario, los deportes, el acceso a las lenguas, el museo, las artes, el teatro, tantas cosas que tiene la vida universitaria. ¿Cómo se está haciendo para que los sordos accedan a ellos? La biblioteca es
es un templo enorme que para nosotros los que hablamos y escribimos y leemos español, pues es un universo infinito de información para nosotros. Cuánta información hay en lengua de señas. Y ese creo yo, que es como el gran reto que tienen los estudiantes universitarios ahora, es cómo hacen que todo eso que ellos están estudiando ahora y que están construyendo en lengua de señas, que eso no se pierda y que siempre haya un repositorio en el que los nuevos sordos que entran puedan acceder a todo esto. Nos vamos a demorar años en poder tener una cosa como lo que tenemos en español, tenerlo en lengua de señas, pero tienen la obligación y la responsabilidad social de hacer un trabajo muy bien hecho, de hacer sus pregrados a toda conciencia. Tienen un deber, el doble de lo que lo tienen los estudiantes oyentes, lo tienen los sordos ahora. Hacerlo el doble de bien que lo hacen muy bien, que hacerlo el doble de bien en su lengua de señas, porque son los primeros y son los que están marcando la pauta para el que viene. El que viene tiene que acceder a lo que este sordo ahora está construyendo, lo tiene que hacer muy bien para que los nuevos sordos sean como enanos montados en hombros de gigantes. Creo que son muchos retos, que el acceso es un logro, pero permanezcan. Todavía faltan algunos años para que se gradúen los primeros. Creo que los retos siguen, me imagino ustedes en ese trabajo todos los días debe ser un reto con una mente distinta. Los cambios administrativos tan frecuentes también deben traer consigo retos importantes. Bueno, primero quisiera decir que yo me siento muy orgulloso cuando veo a Anders, tuvimos una experiencia en Ciesor cuando yo era profe de filosofía de un grupo de estudio. Nos quedábamos por las tardes, después de que salíamos a estudiar, de que se terminaba la jornada, nos quedábamos en la biblioteca una vez a la semana estudiando filosofía. Básicamente nos quedábamos era pensando y hablando. Y grabando, porque se nos ocurría, siempre teníamos una pregunta, año a año teníamos una pregunta diferente y construíamos los pensamientos, cada sordo, cada persona construía sus pensamientos en torno a esa pregunta y después íbamos a dos eventos, cada año íbamos uno en Necoclí, un encuentro de estudiantes de filosofía, y otro al Colegio de San Ignacio de Loyola, las Olimpiadas de Filosofía, y los sordos se tomaban este trabajo muy en serio.
Ha de ser porque me veía muy empeliculado y ellos también se empeliculan. Las Olimpiadas de Filosofía, yo no sé si todavía las hacen, pero en ese momento eran una cosa muy importante. Y los colegios públicos que participábamos éramos muy poquitos, porque los niveles de los colegios privados pues eran muy elevados y los colegios públicos que participábamos pues siempre quedábamos barridos. Sin embargo, hubo un año en que Anderson se ganó el primer puesto y Sebastián Arenas, Sebastián se ganó el segundo puesto. Y específicamente viendo a Anderson y a Milagros como ese ímpetu con el que en el colegio se dedicaron a sus pensamientos y a mascullar sus propios pensamientos, yo creo que ha hecho que esta realidad cambie. Básicamente cambiaron las vidas, le cambiaron la cara a esta universidad. Y esta universidad es más bonita cuando en las esquinas se ve la cena. Y yo quisiera pensar, puede ser por vanagloria o por vanidad, pero quisiera pensar que esa dedicación a pensar los propios